Sí. No lo vas a poder quitar. ¿Quieres ver esto? Randall siempre me lo puso así, nunca me dejó ver. Lo único es que puedes recorrer esto porque aquí en tus notas, ¿no? ¿Quieres ver tus notas o lo que sí? No quiero ver esto. Regresa. ¿Cómo te salen tres? ¿Usted no puedes ayudarme? Hola, buenos días. Voy a quitar esta parte de aquí. No sé, muy pequeño. Sí, ok, sí, gracias. Sí, quiero. No, en esto de. Pero no, lo único es eso. No se ve, sí se ve. Ahí está, ahí está tu punta. Ah, ok. Buenos días, chicos. Vamos a empezar. Disculpen la tardanza y los contratiempos técnicos. Para los que no saben mi nombre, soy Alda Marcela Hurtado. Y el día de hoy les voy a hablar de enfermedades caracterizadas por disminución de la atenuación del parénquima pulmonar, enfermedad quística y anomalías de la vía aérea. Es una clase pues bastante extensa, pero pues vamos a tratar de dar los puntos como más relevantes. Vamos a abordar anomalías congénitas, enfermedad pulmonar quística, enfisema, bula, cavitación y neumatocele. Dentro de las malformaciones congénitas, estas constituyen un amplio espectro de anomalías. Por lo general se habla de que no son tan infrecuentes, se han reportado porcentajes de hasta un 18%, y la relevancia de esta es que se consideran que son la segunda causa de mortalidad temprana en pacientes pediátricos, sobre todo lactantes, después de las enfermedades cardiovasculares. Dentro de las que vamos a abordar nosotros son las anomalías parenquimatosas que nos causan una disminución de la atenuación como tal, que son este grupo de acá. Vamos a empezar hablando de la hiperinsuflación lobular congénita. Es el término actualmente utilizado para lo que antes se conocía como enfisema lobar congénito. Y este cambio se debe a que anteriormente se suponía de que esta afectación tenía una destrucción de las paredes alveolares, sin embargo no es así. Por eso se elimina el término de enfisema como tal. Estas afectan con mayor frecuencia el lóbulo superior izquierdo hasta en un 42% y están seguidas de afectación del lóbulo medio y el lóbulo superior derecho. Se habla de una predominancia en el sexo masculino respecto al femenino y en 50% de los casos no muestran causa aparente. Sin embargo, en el otro 50% de los casos se habla de que puede ser consecuencia de un estrechamiento bronquial, tanto por anomalías del cartílago como del tejido conectivo. Esto va a llevar a una sobreinsuflación progresiva debido a un efecto de válvula conocido. La hiperinsuflación lobular congénita se va a presentar
En esta imagen radiográfica que tenemos acá, un pacientito de 2 meses de edad, masculino, que se presentó con taquipnea. Vemos como hay un aumento de volumen significativo del lóbulo superior y que afecta también la língula izquierdo, que condiciona desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el lado contralateral. El diagnóstico se confirma mediante estas imágenes tomográficas en corte axial y reformación coronal, y evidencian cómo hay una disminución de la atenuación difusa que involucra principalmente el lóbulo superior izquierdo, que condiciona pues desplazamiento de las estructuras y atelectasia en el pulmón contralateral. Vean acá también en esta reformación cómo afecta predominantemente el lóbulo superior y a nivel de la língula. La atresia bronquial congénita es otra de las anomalías que condicionan una disminución de la atenuación, y estas están condicionadas principalmente por una obliteración que es focal en el segmento proximal de un bronquio asociado a una hiperinsuflación del pulmón distal. Mayormente son asintomáticas y por lo general son encontradas como hallazgos incidentales. Estas afectan principalmente el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo y van seguidas de afectación del lóbulo superior derecho. Algo en cuenta que es que distal a la obstrucción es secundaria a un evento traumático en la vida fetal. La atresia definida a nivel del lóbulo superior izquierdo. Sin embargo, a diferencia de la patología anterior, miren que no causa un aumento del volumen pulmonar. Afectación lobar aún mayor. Acá tenemos una reformación coronal en donde se confirma la afectación segmentaria a nivel del lóbulo superior izquierdo como afectación más frecuente. Este es un paciente de 40 años, masculino, que acude a la unidad de salud por hemoptisis y se encuentra de forma incidental una disminución de la atenuación con afectación del lóbulo inferior derecho. Vean que hay una afectación segmentaria a nivel de los segmentos 6 y 7 de forma focal y se realiza el diagnóstico de una atresia bronquial congénita. Este paciente presentaba una hemoptisis secundaria a una hemorragia alveolar. Otra alteración que vamos a ver son las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar, que anteriormente eran conocidas como malformación adenomatoidea quística, y estas van a ser secundarias a una proliferación desorganizada de los bronquios primarios, que comunican con el árbol bronquial y van a dar formaciones quísticas de diferente morfología, diferentes tamaños y presentación. El 95% de estas involucran un solo lóbulo y las lesiones bilaterales por lo general son muy infrecuentes, constituyen el 25% de las malformaciones congénitas pulmonares como tal. Se clasifican en 5 tipos: el tipo 0 o llamado digenesia acinar. Este tipo es incompatible con la vida. El tipo 1, que es la lesión más frecuente, son lesiones quísticas grandes, por lo general tamaños mayores a los 2 centímetros. Lesiones tipo 2, que son quistes múltiples pequeños de menor tamaño que el anterior. Y los tipos 3, que comprenden lesiones microquísticas muy pequeñas, que estas por lo general se van a ver como zonas de consolidación en los estudios radiográficos. El tipo 4, que puede ser difícil de diferenciar de la tipo 1, son quistes grandes también. Y dentro de las que más vamos a asociar a disminución de la atenuación parenquima, entonces serían la
tipo 1, tipo 2 y tipo 4. Tenemos un pacientito de 6 meses de edad con dificultad respiratoria. Tenemos una proyección de tórax. Vean cómo hay un aumento de la radiolucencia de forma generalizada en el pulmón derecho, que condiciona desviación de las estructuras del mediastino. Este pacientito fue manejado como un neumotórax y se colocó una sonda pleural sin evidenciar una mejoría de la sintomatología. Posteriormente se le realiza una tomografía computarizada y vean cómo hay lesiones quísticas de mayor tamaño. Son múltiples lesiones quísticas con algunos septos irregulares que condicionan un aumento de volumen y desplazamiento de las estructuras mediastínicas. Este pacientito se clasificó como una malformación congénita tipo 1. Vean el hallazgo transquirúrgico y posteriormente fue confirmado anatomopatológicamente. Tenemos otro caso, una niña de 6 años de edad con historia de dificultad respiratoria. Se identifican malformaciones, anomalías quísticas a nivel del lóbulo inferior. En este caso hay una presencia ahí discreta de un nivel hidroaéreo por una complicación, un proceso infeccioso agregado. Este se clasificó como una malformación congénita quística tipo 1 y en este caso, que por lo general es infrecuente, había afectación de forma bilateral. Miren cómo hay también lesiones quísticas en el lado contralateral, en el lóbulo inferior, y estas fueron clasificadas como tipo 2 por el tamaño de las lesiones. Bueno, vamos a hablar de alteraciones quísticas del adulto. Recordando la definición, según la Sociedad Fleischmann, de un quiste pulmonar, se define como cualquier espacio bien definido, redondeado, que puede ser irregular, también circunscrito, de pared visible, que puede ser uniforme, variable en espesor, pero por lo general se habla que no supera los 3 milímetros de grosor. Radiográficamente o por imagen vamos a verlo como una zona parenquimatosa de baja atenuación con una interfaz bien definida con el pulmón adyacente. Generalmente contiene aire, pero también puede contener material líquido o sólido. Vean en la imagen tomográfica una lesión de menor atenuación, bien definida, sus paredes delgadas, conforme con un quiste pulmonar. Cuando hablamos de enfermedad quística pulmonar, tenemos que estar presentes de que existen múltiples enfermedades, múltiples anomalías que se pueden presentar con lesiones quísticas. Pero hablar de enfermedad quística pulmonar y con una afectación difusa son 4 patologías las que nos vemos obligados a manejar y hacer un diagnóstico diferencial siempre que tengamos lesiones quísticas. Dentro de ellas, las que están pues señaladas con los cuadritos rojos y que vamos a abordar más detalladamente. Tenemos que hacer una semiología amplia de la lesión quística pulmonar y debemos de preguntarnos muchas cosas para establecer diagnósticos diferenciales. Uno, si esta lesión es única, es múltiple, es difusa, el tamaño, el grosor que tiene la pared, la distribución, hay un gradiente de afectación a nivel superior, inferior, medio, lesiones asociadas, y lesiones asociadas tenemos que tener en cuenta lesiones no solo intratorácicas, sino extratorácicas. Forma y componente asociado, ya vimos que pueden tener componentes en su interior también. La morfología es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en las alteraciones que vamos a ver a continuación. Hacer una semiología adecuada de la lesión quística nos va a ayudar a reducir el diagnóstico diferencial y por ende pues evitar procedimientos innecesarios en el paciente. Algo que tenemos que considerar es que existen lesiones quísticas pulmonares de forma incidental. Y estas son lesiones hereditarias o en algunas ocasiones, raras veces, sobre todo en pacientes añosos, más de uno. Pacientes por lo general mayores de 75 años que pueden haber lesiones quísticas hasta un 25%. Por lo general, estas lesiones son periféricas, inferiores y no hay cambios significativos de un estudio a otro y no están asociadas con alteración en la función pulmonar como tal.
Y obviamente pues tenemos que considerar el contexto del paciente. Es un paciente con antecedentes de riesgo para una enfermedad quística. Hasta el momento algunos estudios hablan de que son considerados procesos normales de envejecimiento. Vean este caso de una tomografía, es una paciente de 73 años en que se encuentra una lesión quística de forma incidental, una lesión solitaria, única, pues que no obedecía a ninguna otra patología de relevancia. Bueno, ya vamos a entrar a hablar de las enfermedades quísticas difusas como tal, y dentro de ellas tenemos la linfangioleucomiomatosis. Todos los casos que se presentan. Y va a afectar predominantemente el parénquima pulmonar en mujeres en edad fértil. Se habla de que el mecanismo de la producción de los quistes se debe a una obstrucción terminal de los con atrapamiento de aire asociado, lo que va a conllevar a una dilatación progresiva de espacios de forma multisistémica, no solo a nivel pulmonar. Dentro de los hallazgos en imagen, por lo general, son quistes bilaterales, delgadas, redondeadas o ovoides, que van dentro de los 2 milímetros hasta incluso 3 centímetros. Tienen una distribución difusa, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a valorar histología, la distribución que tiene. La distribución es difusa, superior e inferior, no hay una zona que respete, está asociado a derrame pleural y neumotórax, sobre todo el 50% de los pacientes, y en algunas densidad grasa que hace el diagnóstico de miolipoma asociado a una linfangioleucomiomatosis. Esta es una pacientita de 32 años de edad, mujer. Tenemos acá arriba unos cortes, a nivel superior y cortes a nivel inferior. Ven cómo hay una distribución de las lesiones quísticas que por lo general son redondeadas, bien definidas, y hay una distribución difusa, tanto en lóbulos superiores como en lóbulos inferiores. Hay un aumento de tamaño de los quistes y pues un mayor compromiso. La paciente fue sometida a un trasplante pulmonar y este fue el hallazgo de la pieza macroscópica con evidentes lesiones quísticas de afectación tanto en lóbulos superiores como en lóbulos inferiores. Okay. Acá tenemos otro caso. En un corte axial y una reformación coronal, también evidenciando lesiones quísticas bien definidas, redondeadas, sin un gradiente de afectación, con una afectación difusa. Y en la tomografía, en cortes abdominales, miren cómo hay afectación a nivel de los riñones con lesiones de densidad grasa. La histiocytosis de las células de Langerhans, por lo general, tiene son adultos jóvenes entre 20 a 40 años, no hay una predilección del sexo y está caracterizado por un trastorno de células dendríticas mieloides y hay una asociación claramente establecida con el tabaquismo actual o previo en más del 90% de los casos. Se va a presentar con tos, disnea progresiva, neumotórax o en caso de seguimientos de enfermedad infantil. Dentro de las manifestaciones extrapulmonares, en menos del 20% de los pacientes pueden haber lesiones óseas, insípidas y lesiones cutáneas. Cuando tenemos la histiocytosis de células de Langerhans, tenemos que tener en cuenta que
Esta tiene etapas y de acuerdo a las etapas va a tener las manifestaciones radiológicas. En la etapa inicial hay una presentación con más afectación nodular, que por lo general son centrolobulares o peribronquiales, que pueden medir de 1 a 10 milímetros de diámetro y por lo general tienen márgenes irregulares. En la etapa progresiva podemos tener una combinación tanto de lesiones nodulares como ya la presencia de quistes, y en la etapa avanzada ya hay una afectación más generalizada de lesiones quísticas que son variables en número y tamaño. Pueden ser irregulares y a menudo de forma extraña. Las lesiones quísticas predominan a nivel de los lóbulos superiores. Esto es importante, preservan los senos costofrénicos. Pueden presentar neumotórax hasta en un 15% y pueden haber signos de hipertensión pulmonar. Tenemos una imagen radiográfica PA de tórax en donde se identifica un patrón reticulonodular de forma difusa bilateral con algunas áreas donde hay un poco de disminución de la atenuación. Si se fijan con más detalle, hay una preservación de los ángulos costodiafragmáticos de forma bilateral, que pues es correspondiente con un caso de histiocytosis de células del Langerhans. Si bien tenemos que tener en cuenta que la radiografía no es un método muy sensible para identificar una enfermedad quística como tal, pero pues sí nos puede dar, orientar o ayudar a sugerir el diagnóstico o el método que vamos a utilizar posteriormente. Acá tenemos unas imágenes tomográficas en cortes de superior a inferior. Vean cómo hay lesiones nodulares con un patrón en vidrio deslustrado y algunas con un aspecto más sólido, predominantemente de afectación peribronquial y afectación predominantemente a nivel de los lóbulos superiores. Si ven en este corte más inferior, hay un respeto a nivel de los lóbulos inferiores, que es característico de esta patología. En esta otra imagen, lo que les quiero señalar ahí es que vean la morfología que tienen los quistes. Perdón, los nódulos son morfologías irregulares y algunos le llaman morfología estrelladas como tal. Y aquí ya es una etapa más progresiva, en donde hay lesiones quísticas combinadas con lesiones nodulares. Esta es otra pacientita. Aquí hay una afectación más difusa del parénquima pulmonar. Vean cómo la morfología que tienen los quistes, a diferencia de las que ya vimos anteriormente, son lesiones grandes, irregulares, sin una morfología bien clara, bien definida, algunos asociados a nódulos y en esta imagen asociada a un neumotórax en el hemitórax izquierdo. La neumonía intersticial linfoidea está asociada con varios trastornos subyacentes, incluidos enfermedades de la colágena, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, tiroiditis, VIH, entre otras. Es considerada una enfermedad linfoproliferativa, policlonal, benigna, es poco frecuente. Hay una infiltración intersticial difusa de pequeños linfocitos y células plasmáticas. Se habla de que el mecanismo de la producción de las lesiones quísticas obedece a una obstrucción vascular, un patrón de isquemia, dilatación alveolar postobstructiva, que lleva a una compresión de los bronquiolos por tejido linfoide y un efecto o mecanismo de válvula. A diferencia de las lesiones anteriores, los quistes pueden ser menos numerosos. Son predominantemente de localización subpleural y peribroncovascular y con afectación inferior. Por lo general, no superan los 3 centímetros de diámetro. Y algo importante que hay que tener acá, que es mencionado por cierta bibliografía, es que hay un signo, no conocido tal como un signo, pero es algo que debemos de buscar, sobre todo cuando estamos sospechando de esta patología, y es la presencia del vaso periférico a la lesión del quiste, que ya vamos a ver en las imágenes. Pueden asociarse a lesiones nodulares, pequeñas, centrilobulares, engrosamiento septal y presencia de vidrio deslustrado también. Tenemos una paciente de 65 años, femenina, con síndrome de Sjögren,
Vean cómo hay lesiones quísticas definidas, regulares, que pues evidentemente no son de gran tamaño. Por lo general obedecen a una localización predominantemente más subpleural y peribroncovascular, con alguna afectación predominante a nivel del lóbulo inferior. En esta imagen, en este acercamiento, vean este quiste pues redondeadito, bien definido, de localización subpleural, y el signo que les hablaba, que es el signo del vaso periférico, que es el puntito que está ahí, que está representando la pequeña arteria, y este es un signo que debemos de considerar y de buscar en neumonía intersticial linfoidea. Otro de las lesiones es el síndrome de Bill-Hall-Dubé. Es un trastorno sistémico autosómico dominante que por lo general es raro. Está asociado a una mutación del gen FLSN, caracterizado por quistes pulmonares, fibrofoliculomas a nivel de cara principalmente, cuello, tronco superior y tumores renales. Más del 80% de los pacientes presentan quistes pulmonares y todos los pacientes con manifestaciones pulmonares van a tener lesiones cutáneas evidentes. Las alteraciones renales, estas pueden ir tanto desde un espectro benigno, como es el oncocitoma, hasta carcinomas de células renales, que es importante tenerlo en cuenta. En estas imágenes vemos las lesiones cutáneas, que son lesiones papulares, o los fibrofoliculomas que están asociados. Existen criterios diagnósticos conocidos ya para hacer el diagnóstico como tal. Se necesita un criterio mayor y dos menores. Las lesiones en imagen o los quistes está considerado como un criterio menor. Los quistes por lo general son de paredes delgadas, morfología variada, redondeada, pueden ser lenticulares o incluso multiseptados. Y estos van a predominar en las zonas inferiores a medias. También por lo general van a tener una localización predominantemente subpleural o a nivel de las fisuras. Estos pueden alcanzar tamaños mucho mayores, considerables, incluso hasta 8 centímetros, y están asociados a neumotórax en un 20 a 30%. Tenemos estas imágenes en tomografía. Acá vean las lesiones quísticas, cómo varían en la morfología, o sea, lenticulares, ovoides, asociado en este caso a un neumotórax derecho. En esta otra imagen vemos también lesiones quísticas de diferente morfología, predominantemente de localización subpleural. Acá tenemos otros casos. En este caso tenemos una pacientita de 47 años que se presentó con un neumotórax. Posteriormente a la colocación del tubo que se mira, de la sonda, se identificaron pues las lesiones quísticas evidentes, predominantemente de localización subpleural y de tamaños variables. Se trata de, la mamá y la hija, en este caso un síndrome familiar de antecedentes familiares, y esta es la hija de 22 años en la que igual presenta lesiones quísticas, predominantemente subpleurales y con afectación del lóbulo inferior asociada a un neumotórax ipsilateral. Hasta lo que hemos visto hasta aquí, esas lesiones quísticas, ¿me podría decir alguien si las puede como incluir en algún patrón de los que ya hemos visto de enfermedad quística? ¿Cuál creerían que puede ser? Bueno, pues. Ok, si tienen morfologías irregulares, variadas, no hay simetría en las lesiones. Sin embargo, se trata de una metástasis quística por un angiosarcoma a nivel del cuero cabelludo. Como les decía en el primer cuadrito, hay que considerar que pueden haber muchas alteraciones que van a dar alteraciones quísticas. Pues es un caso que tienen que considerar, obviamente, en el contexto adecuado del paciente, ¿verdad? No, es otra. Son diferentes.
Ese caso, ¿qué les parece? ¿Para qué les gusta? Está característico y aquí se ve mucho. Bueno, ese es un neumocitis, Irovechi. ¿Saben en qué porcentaje hace manifestaciones quísticas? Hasta un 30% se ha descrito. Y ese otro caso, ese sí es de una neumonía intersticial descamativa, que también puede hacer lesiones quísticas. Okay. Bueno, otro de las lesiones, que esta es considerada una lesión más bien adquirida y que puede ser causa de un síndrome de hiperlucidez pulmonar unilateral, es el síndrome de Sawyer-James-McClure. Y este está asociado hasta en un 3.8% de los pacientes con bronquiolitis obliterante postinfecciosa, asociado a virus, mayormente adenovirus en la infancia. Esto por lo general pueden ser asintomáticos o tener infecciones respiratorias recurrentes. Y hay una predilección por el pulmón izquierdo. Se va a caracterizar como una región hiperlucente, con hipoplasias de las arterias afectadas. Pueden haber bronquiectasias, bronquiolectasias, que en momento de complicación están asociadas a impactación mucoide y también a atelectasia y banda cicatricial. Este es un paciente masculino de 35 años, en donde se evidencia en estas reformaciones coronal de tomografía como hay una disminución de la atenuación parenquimatosa a nivel del lóbulo inferior derecho, la cual está asociada a cambios fibrocicatriciales también y presencia de bronquiectasias, como podemos ver, algunas ahí con aparente impactación mucoide. En esta imagen axial, también una reformación en MIP. Vean cómo hay una disminución difusa de la atenuación del parénquima como tal. Este es un caso que se vio aquí en el INER, un pacientito de 6 años. Evidentemente, pues el paciente tiene una malformación a nivel del tórax, hay un pectus excavatum bien definido, muy evidente, pero vean cómo acá en el lóbulo izquierdo cómo hay una disminución de la atenuación a nivel del parénquima pulmonar asociado a un proceso infeccioso agregado con zonas de bronquiectasias. Se consideró pues el diagnóstico como tal de este síndrome. Bueno, y también tenemos que considerar el enfisema como un patrón de disminución de la atenuación, recordando la definición, espacios aéreos permanentemente agrandados, distal al bronquio terminal, con destrucción de las paredes alveolares. Se va a evidenciar como áreas focales de baja atenuación, generalmente sin paredes visibles. Tenemos 3 espectros que considerar en enfisema. El enfisema centrilobulillar, tenemos que recordar, ¿verdad?, la estructura o la anatomía del lobulillo pulmonar secundario, y este va a tener una afectación a nivel del central, que está rodeando prácticamente el haz peribroncovascular. Tenemos el enfisema subpleural, que va a tener una afectación más a nivel periférica del lobulillo pulmonar secundario, adyacente a la pleura. Tenemos aquí el diagrama. Y el enfisema panlobulillar, en donde prácticamente hay una destrucción de toda la estructura como tal del lobulillo pulmonar secundario. Por lo general, el más frecuente en presentación es el centrilobulillar, mayormente asociado al tabaquismo, ya conocemos esa parte. Acá tenemos unos casos, propio del INER, en donde se identifican pues pequeñas lesiones ahí con disminución de la atenuación, pero vean que no hay una pared definida como tal, a diferencia de una lesión quística, que está de localización centrilobulillar, y en esta imagen se hace hincapié en el signo del punto central, que corresponde en este caso a la arteria del lobulillo pulmonar secundario. Esta es una imagen, un corte histológico
en donde se evidencia la afectación del enfisema centrilobular. Vean cómo está respetada la parte central del lobulillo pulmonar y está rodeado del enfisema adyacente a la estructura vascular. Este es otro caso de Liner, es un paciente en que aparte es evidente que hay una enfermedad fibrótica con banalización periférica, pero también si ven con detalle, bueno, tal vez no se mira muy bien en la imagen, está asociado a enfisema centrilobular, tratándose de un síndrome combinado. Es importante tenerlo en cuenta y pues buscarlo porque también nos puede pasar desapercibido en una enfermedad fibrótica. El enfisema panlobular, hay una evidente aquí destrucción de la arquitectura pulmonar. Vean cómo quedan apenas algunos septos interlobulares, cómo hay un aumento difuso del volumen en esta zona. Y acá también ambos lóbulos inferiores, prácticamente está destruido todo el parénquima a nivel de los lóbulos inferiores. En radiografía, ¿cómo lo vamos a ver? Pues evidentemente un aumento de volumen, en este caso de forma asimétrica bilateral, a un aumento de la radiolucencia, hay pobre visualización de las estructuras vasculares. Vean cómo aumenta considerablemente los arcos costales por encima del diafragma y cómo hay un aplanamiento de los mismos por el aumento de volumen evidente. También en casos de Liner con enfisema paraseptal, vean cómo hay localización a nivel periférica subpleural, que no se definen sus paredes entre ellos. Este es otro caso, en el que hay también, bueno, se mira muy poco, pero acá, vean cómo las paredes, o sea, prácticamente imperceptibles, no se definen, y también está asociado a enfisema centrilobular. Bueno, bula se ha definido como un espacio aéreo mayor de 1 centímetro que generalmente pues, puede alcanzar un tamaño considerable de diámetro, claramente delimitado por una pared muy delgada que por lo general no... Bueno, ahí me disculpan, pero no sé qué pasó. Bueno, no sé si todavía ven la presentación, ahí me disculpan por ese inconveniente. No, doctora, no la vemos. ¿Perdón? No se ve. Estamos viendo la presentación. Ok, perfecto. Entonces, bula, un espacio aéreo mayor de un... No la vemos. Ah. Aquí sí ya. Ay. ¿Qué pasó aquí? Esta, ¿no ves? Sí, sí. O mi casa. Pues las dos saben lo mismo. Yo me quedé ahí. Qué rato hicimos eso y ya no supe cómo volver. ¿Ahora se ve? Sí, ya la vemos, doctora. Ok. Perfecto, gracias. Bueno, igual ya vamos a concluir. El contexto de una bula siempre lo tenemos que buscar en un patrón de enfisema asociado a los otros espectros de enfisema que ya tenemos. Vean en esta imagen cómo hay una zona de destrucción del parénquima pulmonar evidente, una zona radiolucente con una
discreta pared muy delgada, por lo general de localización pues subpleural, combinada con zonas de enfisema. Otra de las lesiones que debemos de tener en cuenta es la cavitación, que está definido como un espacio lleno de gas, visto como una zona radiolúcida o de baja atenuación parenquimatosa, que puede estar dentro del contexto de una consolidación, una masa o un nódulo. Dentro de los mecanismos de producción se habla de expulsión o drenaje de la parte necrótica de la lesión a través del árbol bronquial y no debe confundirse con absceso, no son sinónimos. Solo para recordar, esta imagen creo que ya se la habíamos presentado, la neumotecnia para la cavitación que hay que tener en cuenta. Tenemos estas imágenes tomográficas, vean cómo hay una zona aquí bien definida, delimitada, con una zona radiolucente en su interior de paredes engrosadas, ligeramente irregulares, con presencia de un nivel. Pero pues en este caso también vemos que hay otras lesiones nodulares. Se trata de una paciente de 15 años con un diagnóstico de granulomatosis con poliangitis que puede presentar lesiones cavitadas. Este otro caso vemos una zona de consolidación, perdón, una zona cavitada con paredes irregulares, bien definidas, hay un nivel hidroaéreo como tal. Este es un paciente con tuberculosis, hizo una zona de cavitación en una consolidación. Otra de las lesiones que hay que tener en cuenta es el neumatocele, que es definido como un espacio lleno de gas en el parénquima pulmonar, de paredes y tamaño variable. Dentro de las causas más comunes están las infecciosas, sobre todo en pacientes pediátricos, y está asociado a estafilococos y estreptococos pneumoniae. Trauma o aspiración de líquidos de hidrocarburos pueden ser causas de presentación. Generalmente es transitorio. Se habla de que pueden aparecer en el contexto de un proceso infeccioso la primera semana después durante la infección activa, y estos pueden persistir incluso cuando los síntomas hayan mejorado en el paciente. Algunas bibliografías hablan de desaparición tal vez a las 7 semanas, 8 semanas, pero eso pues puede ser variable. Y tener en cuenta también que la presentación puede ser variable de acuerdo a la etapa de evolución que se esté presentando. En este caso vemos una imagen radiolúcida de paredes muy bien definidas, engrosadas, en este caso con un nivel hidroaéreo. Esto pues estaba en la primera semana del proceso infeccioso del paciente. Y como mecanismo fisiopatológico se habla de una combinación de necrosis pulmonar, obstrucción de las vías respiratorias, drenaje de material con un efecto de válvula conocido en las lesiones quísticas. Este es el mismo pacientito al cual se le hizo un control posterior por tomografía. Vean cómo se delimita la lesión bien definida. En este caso ya las paredes son delgadas y se resolvió el nivel hidroaéreo que tenían. Solo como un esquema para que lo tengan presente a la hora del abordaje de las lesiones quísticas, cómo abordarlas, sí, saber distinguir entre todas estas lesiones y estar seguro de que estamos ante una lesión quística como tal. La zona de afectación es múltiple, es difusa, y cómo considerar pues las patologías que ya hemos visto hasta el momento. Las patologías que condicionan disminución de la atenuación, pues prácticamente representan un desafío diagnóstico, creo, para el radiólogo y pues, para el clínico supongo que también. La semiología radiológica detallada asociada a la correlación clínica, pues son indispensables en el diagnóstico, y como ya vieron, pues la tomografía sigue siendo la herramienta de diagnóstico principal para evaluar las enfermedades quísticas pulmonares, a diferencia de una pues, radiografía que difícilmente nos va a orientar a una enfermedad quística. Bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta o algo. La intención de hacer tu ultrasonido sería en busca de un neumotórax como tal, ¿o?
Ujú. Por ultrasonido. Pues déjame decirte que no tengo experiencia, o sea, pensando ya en una afectación de una bula como tal, una lesión focalizada, pero los signos, obviamente tener en cuenta los signos del neumotórax, ¿verdad? El código de barras, el signo del punto, que son signos que nos van a ayudar a diagnosticar un neumotórax como tal por ultrasonido. Pero yo creo que sería bueno o considerar la interfase, si hay una interfase entre una lesión que esté normal o la parte donde está la bula. ¿Ya? Pero, o sea, como tal una bula, pues nunca pues me ha tocado verla personalmente, pero pues la pregunta es válida y voy a tenerla en cuenta y cuando vea una o algo ahí voy a tratar de contestarse mucho mejor. Ok. ¿Algo más? El enfisema, bueno, tengo entendido que el centroacinar es como más difícil de determinar y también va a depender de la extensión que éste tenga. O sea, sobre todo el enfisema subpleural es mejor, es más fácil de caracterizar o de demostrar a nivel de la volumetría. Pero va a depender obviamente de la afectación que tenga, de la extensión del enfisema como tal. Ok. Bueno, listo chicos. Creo que eso sería todo.